Bendecidos con toda bendición. Este es el Ministerio Internacional del Dios Vivo, con una enseñanza más de las cosas espirituales de Dios. El conocimiento de las cosas espirituales nos van enseñando cómo es verdaderamente el entendimiento de las palabras que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. El beneficio para los creyentes, el beneficio para los hijos, para los escogidos, era poder entender las cosas que Jesús de Nazaret predicó espiritualmente en aquellos días. Lo que no pudieron entender aquellos de aquel tiempo cuando le escucharon. Por eso nosotros vemos bien claro, conforme a lo que está escrito, que dice: a lo suyo vino, que era enseñar, predicar, llevar hijos a la presencia de Dios. Y los suyos, los que estaban con él, los mismos judíos que venían de la misma descendencia de Judá, no le creyeron, no le entendieron y le mataron. Quiere decir que si ellos no tenían el entendimiento, nunca lo iban a poder conseguir si no era a través de poder entender las cosas que Jesús de Nazaret había predicado. Por eso es que quedan escritas. Pero no había ningún beneficio para los hijos si se entendían de la forma carnal, de la forma material. ¿Por qué? Porque las enseñanzas espirituales que se vienen dando a conocer en este ministerio son las que nos llevan a tener la firmeza, la certeza de que lo que está escrito con el entendimiento nos lleva a una convicción, que es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una convicción es andar convencido de que uno tiene una relación con Dios directa, que nada ni nadie la puede quitar, nadie la puede apartar, nadie la puede eliminar. Por eso dice que ninguna cosa creada, ni por crearse, ni ángeles, ni principados, nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros vemos el beneficio del entendimiento de las cosas del Espíritu. Hace 8 días hablábamos de que Jesús de Nazaret era el que tenía que llevar los hijos a la presencia de Dios. Y vamos a hacer un corto repaso conforme los versículos escritos, para que el entendimiento de nosotros nos lleve a la certeza que lo que nosotros estamos escuchando son los beneficios de Dios para nuestra vida. Esto no tiene nada que ver con ninguna religión, con ninguna práctica, porque el conocimiento del Evangelio de Cristo no era practicar nada. Era simplemente entender y creer. Ninguna práctica, porque no tiene la carne nada que hacer para alcanzar el beneficio de ser hijo. El Espíritu es hijo. O sea, el conocimiento, la sabiduría. Entonces nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo preparados para poder tener ese entendimiento. Vamos a comenzar, de hecho, con lo mismo que hablamos hace 8 días, porque esta es una continuidad, una continuación de lo que es la predicación de Jesús de Nazaret con beneficio. Entonces vamos a ir rápidamente a recordar unos versos que fueron con los que abrimos la enseñanza de hace 8 días, y vamos a ir a Juan, en el capítulo 1, versos del 11 al 13. Estas son palabras que están escritas en este libro para que nosotros entendamos el propósito claro de Jesús de Nazaret. Y dice así: 11. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tener potestad de ser hijos de Dios es un derecho.
pero se lo da el conocimiento de las palabras de Jesucristo. Entonces dice así, el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque los suyos no le recibieron. Verso 13, los cuales, oiga bien, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que los hijos de Dios no tienen nada que ver con la naturaleza humana. O sea, no porque es descendiente de Abraham, porque es descendiente de Isaac, de Jacob, no, aquellos del otro lado están peleando por pura ignorancia. Los hijos de Dios son totalmente algo diferente a lo que la religión ha venido creyendo y por lo que la misma religión pelea. Ahí los evangélicos están molestos porque no sé quién no está a favor de los israelitas, sino de los palestinos, y los palestinos, todos esos son movimientos políticos que no tienen nada que ver con los beneficios de Dios para la humanidad. Dios no se mete con carne, oiga bien, a través de su predicación, a través de su enseñanza. No, los hijos de Dios van a tener una vida diferente, con beneficios diferentes, con beneficios que no son como los beneficios que da la religión, ni enriquecimientos. Entonces, entendimos claro que los hijos, voy a repetir de nuevo el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que los hijos van a venir por medio de un conocimiento. Entonces tenemos claro que Jesús de Nazaret predicó en los días de su carne, pero el beneficio venía cuando Él muere, hace el sacrificio. Entonces el sacrificio, una vez llevado a cabo, ya trae hijos con beneficio por medio de la predicación. Pero esto lo entendemos nosotros ahora, 2000 años después del sacrificio de Jesús de Nazaret. Oiga bien, entonces vamos a ver que esto tenía una secuencia. Después de la muerte de Cristo, venía la glorificación de Él, y entonces comenzaba el beneficio de las palabras del Evangelio. Lo vamos a ver conforme lo que está escrito. Jesús de Nazaret lo enseñó aún antes de morir, pero no había entendimiento. Vamos a ir al capítulo 6, versos del 25 al 32. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Una pregunta. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o que hubieran entendido, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí estaban buscando a Jesús después de que Él había multiplicado los panes y los peces. Una historia que todo mundo conoce por medio de la religión. Que Jesús les dio panes y les dio peces multiplicados a 5,000 personas y todos comieron y sobraron unos canastos. ¡Ah, qué emoción! Entendimiento no había. Y la gente ilusionada con que Dios le da a sus hijos pan físico, pan de harina, pan que se ve. No, ese era un pan totalmente distinto del cual Jesús va a hablar aquí. Oiga bien, entonces Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí está hablando de lo espiritual. Aquí está hablando del beneficio de su palabra. Entonces, dice, por la comida que a vida eterna permanece, la cual, oiga bien esto, la cual el Hijo del Hombre os dará.
O sea que no la va a dar Él. Ese pan que a vida eterna lo lleva, que vida eterna le da. Es un pan, pero no es el pan físico, el pan que se ve. Lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Quiere decir que no la iba a dar Jesús de Nazaret, sino que iba a ser dada cuando el entendimiento, oiga bien, de las palabras de Jesús de Nazaret vinieran. Entonces aquel entendimiento le iba a dar vida eterna. La vida eterna está aquí. Sin entendimiento nadie la puede encontrar, nadie la puede sacar, nadie la puede absorber. El entendimiento es el beneficio. Entonces, y el entendimiento es lo que usted recibe a través de esta predicación y de estas predicaciones que aquí se dan. Entonces, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién tienen que creer? En el que Él ha enviado. Primero envió a Jesús de Nazaret. ¿Creyeron en Él? Nadie. Después envió a Pablo. ¿Creyeron en Él? Algunos, pero no tenían mucho beneficio. Lo vamos a ver. Vino Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. En Guatemala ni le dejaron entrar. Claro, porque todos los que no le dejaron entrar estaban viendo el cuerpo físico. Y él era el que no entró. Las palabras de él, esas ya estaban y venían por internet. Entonces ellos siempre atacan lo que se ve por su misma ignorancia. Pero no vamos a hablar de la entrada o que dejara de entrar. No, vamos a hablar del beneficio que traía el Evangelio de la Gracia dado por José Luis de Jesús Miranda, quien era Jesucristo hombre. No era él el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es quien les está dando la enseñanza hoy en día, porque dice que a este fue el que Dios eligió, escogió, para que le diera el pan de vida. Lo voy a repetir. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es hasta el 32. Entonces dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. En esto que leemos, nos damos cuenta que Jesús de Nazaret les dice que el pan del cielo que comieron de Moisés no era el verdadero. Mi Padre les dará, futuro, el verdadero pan del cielo. Entonces el que comieron de Moisés no era el que traía beneficio. Vamos a seguir para que no nos tome el tiempo. Juan 7 del 37 al 39. Entonces dice así el 37 del capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta el 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea que Jesús no había sido resucitado.
Por eso es de que él allá en el capítulo 17 dice, glorifícame, oh Padre. Lo dice en el capítulo 17, versículo 1 y 2. Entonces, quiere decir que después de que él muere y resucita, entonces él es glorificado y el Espíritu Santo entonces va a venir. Porque aquí dice bien claro el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Quiere decir que no lo habían recibido, lo iban a recibir. Entonces dice, a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo es lo que predica Pablo, la gracia, y la deja escrita. Cuando viene José Luis de Jesús, él viene a predicar la gracia ya con entendimiento, pero ya estaba escrito. Entonces Pablo predica la gracia y esa gracia es el comienzo de las palabras que a vida eterna nos llevan, las cuales el Hijo del Hombre les dará, porque a él fue el que escogió Dios, a él eligió Dios. Bueno, entonces ya entendemos que Jesús de Nazaret, mientras estuvo en carne, no daba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya era una palabra, una enseñanza de salvación. Vamos a ver entonces, cuando Pablo comienza su ministerio, cuando Pablo comienza su labor, cuando Pablo comienza su trabajo. Entonces vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versos del 1 al 7. Y lo voy a leer rápido porque hay cosas más importantes que vienen para que nosotros comprendamos de qué se trata esta sabiduría, este conocimiento. Entonces, dice así, Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién era el evangelio? De Dios. Se supone que si usted lee la Biblia es porque cree que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si usted no cree lo que aquí está escrito, ¿para qué lo lee? Es bien importante, bien interesante. Entonces, ¿por qué? Porque si no es así de esta forma, no va a entrarle la verdad de Dios a su cabeza. ¿Por qué? Porque lo embobó la religión, lo tiene embrujado, lo tiene atrapado, lo tiene hechizado. Así lo dice Pablo en el capítulo 3 del libro a los Corintios. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó a no creer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo y este crucificado. Se los dice Pablo. Pero vamos a seguir. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esto lo está hablando Pablo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era su Hijo? Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo. Entonces, que era del linaje de David según la carne. O sea, era del linaje de David según la carne. Pero el mismo Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Juan 6:63. Entonces, aquí Pablo está identificando a Jesús según el linaje de la carne. Entonces dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad viene porque Él resucitó de los muertos. Está bien claro. Entonces dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiere decir que este evangelio iba para todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo,
tengo ovejas de otro redil, las cuales también debo traer. ¿Cuáles son las ovejas de otro redil? Los gentiles. O sea, todo aquel que es gentil es aquel que no es judío, que no es israelita. Seguimos leyendo. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Quiere decir que todo aquel que cree, lo dijo allá, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes le recibieron? Los que hoy están creyendo a este evangelio. Los que practican la religión, esos no le han creído, si ni han entendido. Entonces dice, los cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser apartados. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo y el Padre uno son. Jesús lo dijo. Yo y el Padre uno somos. Yo quiero que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Entonces, aquí comienza el beneficio por medio del entendimiento de esta gracia. Entender la gracia es estar apartado para una salvación. Entonces, cuando nosotros oímos la gracia dada por medio de José Luis de Jesús Miranda, que él era Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Cristo significa Salvador. Cristo es salvación. Jesús era la obediencia de aquel que nació en Nazaret y que murió en una cruz y que predicó un evangelio que traía vida eterna, pero con entendimiento. Entonces, ahora vemos bien claro que el evangelio de la gracia, o el Espíritu Santo, que es lo mismo, entonces tenía un principio, tenía un desarrollo y tenía un final. ¿Por qué? Porque al terminar la gracia venía la predicación del Hijo del Hombre, el cual Dios designó, el cual Dios escogió para que diera el entendimiento de estas cosas. O sea, ahora es que vamos entendiendo por qué Dios escogió a alguien y de qué manera lo escogió. ¿Por qué? Porque Pablo lo dejó escrito aquí en esta gracia y se lo voy a leer yo precisamente ahorita. Tenemos 10 minutos. Primera carta a los Corintios. Aquí dice primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer en el capítulo 1, versículo del 17 en adelante. Y les voy a enseñar, conforme lo que se va leyendo, cuál es el entendimiento correcto de esto que está escrito. Comenzamos. 17. Dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que Pablo venía a predicar para que tuviera valor la cruz de Cristo, o sea, ese sacrificio, esa muerte, esa sangre derramada. ¿Por qué? Porque si no se cree de la forma correcta, esa sangre es por gusto. Hay gente que en la religión aprende a decir: me cubro con la sangre de Cristo. Este bus está protegido por la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es para proteger cosas viejas, ni menos gente mal enseñada. Porque esto fue producto de la religión. Ahora bien, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Quiere decir que el mundo tiene una sabiduría sin ningún beneficio. Entonces, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de una predicación. Entonces, Dios salva a sus hijos, que son los creyentes, por lo que a los del mundo o a los demás les parece locura. Para los hijos de Dios es una verdad, es una realidad, es una convicción, es la fe de los que hemos creído verdaderamente en Jesucristo y en la labor que se hizo después de su muerte. Entonces dice: porque los judíos piden señales, se les dieron las señales, los milagros, y los griegos buscan sabiduría. Se les dio sabiduría, pero los griegos, ¿qué dijeron? Que era locura. Entonces, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, oiga bien esto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto fue al Hijo del Hombre. Lo voy a repetir. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, lo que ellos dicen que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado como un beneficio para ser llamados hijos de Dios? José Luis de Jesús en una oportunidad dijo: para ser hijos de Dios tienen que tener estos 4 requisitos: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esto lo va a dar lo necio, lo débil del mundo, lo que escogió Dios para predicarle esta palabra, lo que es el Hijo del Hombre. Entonces dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, lo cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría, porque sabemos las cosas que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años y tenemos la mente de Cristo. Justificación, porque nosotros no tenemos mala conciencia, porque nosotros hemos sido justificados por haber creído. Todo lo que nosotros hicimos, vivimos, eso fue consecuencia de una enseñanza equivocada. Por eso Pablo habla de eso, lo vamos a mencionar en otra oportunidad, pero él se justifica, dice: yo mataba a los creyentes, a los cristianos, pero lo hice por ignorancia. El poder de la justificación está en la mente del creyente. Santificación. Santificación es que a usted lo escogieron y usted sabe cómo lo escogieron desde antes de la fundación del mundo. Aquí nadie entra por casualidad.
o como decimos en un vocabulario común y corriente, nadie es colado. Aquí todos desde antes han sido escogidos y llamados. Y redención. Redención o redimir es traer algo de donde no servía, hacerlo nuevo. La vida de nosotros no estaba bien, era una mala vida, pero ahora hemos sido redimidos y tenemos una vida nueva. Estamos siempre viviendo con las cosas que Dios ha puesto con nosotros como una doctrina espiritual. Será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como siempre, bendecidos con toda bendición.